que hacen, lávense los rituales, ¿no? Lávense las manos. No nos olvidemos de esos rituales. De usar barbijo, de usar doble barbijo si están en un lugar donde hay algo de aforo de gente, lavarse las manos, el distanciamiento social, todo lo que, insisto, le sirvió para llegar, porque en última instancia, en el peor de los casos, el 15% de los argentinos han enfermado. De tal modo que hay un 85% de gente que se cuidó y que no enfermó. Y eso tiene que ver con los resguardos que usted ha tomado. Ahora, por supuesto... Tenemos buenas noticias. El arma, claro. Tenemos mejores noticias, ¿no? Que la semana pasada, porque acaban de llegar 818.000 vacunas, dosis de Sputnik de la primera dosis. Sí. Seguimos manteniendo esa primera dosis y nos faltan más segundas dosis. Nos faltan 2.400.000 vacunas de la segunda dosis de las 3 vacunas disponibles en Argentina, motivo por el cual seguramente el gobierno establecerá la logística adecuada para traerlas, porque ya se están venciendo algunos plazos. Llegamos a las 18 millones, 450.000 150 vacunas ya llegaron a la Argentina y en esta última semana solamente 2.966.750. Esta última semana llegaron más que antes, que todas las demás semanas anteriores. Por eso, ¿no? si a los cuidados que usted tuvo y tomó se suman las vacunas, vamos a terminar con esta historia, porque todos terminan con esta historia de este modo, cuidándose más la vacunación. Por supuesto, yo tengo, mi hija Lucía me regaló un buito. Y eso lo tengo como una especie de, amuleto. De amuleto, claro. Me cuido y además tengo el buito encima por las dos. ¿Eso por sirve? Las dos, ¿Eso vale? ¿Qué sé yo? No yo voy a llevar algo. Acá está esta medalla. No es ivermectina, es un buito que me cuelgo para cuidarme. Muy bien. Y estamos hablando todo el tiempo de inmunidad, ¿no? Si nos inmunizan las vacunas, cuánto nos inmunizan. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Me puedo testear? ¿No me puedo testear? Exacto. Entonces Roberto Debac, a quien también saludo, por supuesto, trajo una fotografía que pone de manifiesto cuál es la verdadera historia de la inmunidad. Hay una verdadera historia. Hay una verdadera historia. Qué bueno conocerla. Esta célula, que es una célula muy importante, que Roberto empieza a contar de qué se trata, dónde está y para qué cuernos sirve, pero es muy linda, tiene unos colores fantásticos además, ¿no? Me gustan los rosas esos. Ahí va, vamos a citarlo. Mientras Roberto explica esto, a ver. ¿Qué tal? Buenos días. Hace muy pocos días en una de las revistas más prestigiosas del mundo de la medicina, empezaron a tomar cuestiones que tienen que ver con la inmunidad, cómo la inmunidad no mediada por los anticuerpos está y persiste durante toda la vida. Y esta fue una de las fotos que estaba en esa publicación, en esa revista, y lo que muestra es una célula que está dentro de los huesos, de la famosa médula ósea. Esta célula es la que genera durante toda la vida anticuerpos. Ustedes saben que hay 3 situaciones o 3 conceptos que usted fue incorporando durante estos últimos tiempos. Uno son los anticuerpos. Esos anticuerpos, uno tiene la infección o tiene vacunas, aumentan y luego disminuyen. Entonces la gente se preocupa porque no tengo anticuerpos, me mido los anticuerpos y no tengo anticuerpos bajos. Después está unas células que hablábamos con Claudio, las células B, que están patrullando continuamente, que si entra el virus, trata de generar más respuesta específica para ese virus. Los linfocitos. Los linfocitos. ¿Cómo es eso? Son los linfocitos que están circulando en la sangre, entra el virus, lo detecta, yo he tenido vacuna o he tenido enfermedad y lo controla. Tienen memoria. Y controla. Tienen memoria, la memoria B. Y después están estas células que causan absoluta emoción y que hace muy poco tiempo se pudo documentar que estas son las que van a dar la inmunidad de por vida y que siempre están. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de estudios muy profundos y estudios en voluntarios que buscaban en la médula ósea de ellos, buscaban estas células, a ver si persistían. Y estas células persisten y son las que dan la inmunidad de por vida. Les cuento que para buscar estas células, encontrarlas y discriminarlas del resto de las células, hay que hacer punciones de médula ósea. Y esto es una situación, es un estudio cruento, muy complicado para hacer de rutina, por supuesto no se hace, motivo por el cual usted no puede ir a un laboratorio y decir, a ver, ¿me pueden contar cuántas células plasmáticas tengo? No, la verdad es que esto no funciona de este modo y usted lo que hace en el laboratorio habitualmente es determinar la cantidad de anticuerpos neutralizantes o de adaptación, que se llaman IgG, IgM, IgA no se mide, pero IgG, IgM.
Y la gente termina decepcionada, pero como no tengo más anticuerpos, me acabo de vacunar y a las 2 semanas se me acabaron. Bueno, es que se acaban los anticuerpos, pero aparece lo que contaba Roberto, las patrullas, que son los linfocitos, y la memoria, que son estas células, que es como una especie, no es una neurona, por Dios, pero vio usted que la memoria se guarda en algún lugar del cerebro. Bueno, la memoria inmunológica, la memoria de las defensas se guarda en algún lugar, en estas células, en la médula ósea. Y toco esto porque en el esternón hay una gran parte de esa médula ósea que menciona Roberto y es el lugar donde se punza para hacer el estudio. Se saca es como una gota de sangre que está dentro de los huesos, entre las 2 placas del hueso, y eso se llama médula ósea y ahí están estas células guardadas. O sea que esta célula esta foto me causó emoción. Si yo tuve coronavirus o si me vacuné y tuve anticuerpos, por esas 2 razones, ¿no? O juntas. Exacto. Si en algún momento esos anticuerpos que mencionabas no están más, viene una patrulla que los activa, que se acuerda que los tuviste alguna vez. Exactamente, y los genera en ese momento. Los vuelve a generar. Los vuelve a generar. Y esta es la célula que durante toda la vida a las personas que tuvieron la infección las va a acompañar produciendo ese anticuerpo. Ahora, si no tuvo la infección y solo tiene vacunas, el mecanismo es un poco más debilitado porque se sabe que las vacunas no generan tanta cantidad de estas células. Ahí hay que reforzar entonces. Depende de las vacunas, depende de las situaciones, va generando nuevos refuerzos de la vacuna. Roberto, quedamos en hacer una pequeña evaluación sobre resultados del aislamiento de la semana pasada. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista, si ya podemos hablar de resultados o no. Bueno, hay algunos datos que empiezan a demostrar que hubo un efecto adicional en las restricciones a la disminución de la velocidad de crecimiento de la pandemia. Algunos estiman que puede haber causado un efecto del 10%, es algo adicional. Lo que creo es que la intensidad sigue estando hoy por hoy a una alta escala, y si me permitís, Mariana y Claudio, en el día de hoy en el Diario de la Nación, Irene Harman hace una evaluación de qué es lo que pasa en el Cono Sur. ¿Y por qué lo traigo con las restricciones? Porque estamos diferentes a lo que es Estados Unidos, que es Europa, y a lo que son países asiáticos. Hay 2 pandemias, yo pongo esta figura de que hoy por hoy está el efecto 2 pandemias. Hubo una pandemia 2020 y una pandemia 2021, y la pandemia 2021 tiene variantes diferentes, tiene circulación diferentes, y tenemos en el Cono Sur vacunas diferentes. Entonces es una pandemia diferente, y creo que lo que dijiste vos en los primeros minutos no es un dato menor el seguir cuidándose producto de estas 2 pandemias que vivimos, la 2020 y esta 2021, que es muy grave. Va a haber más restricciones. Posiblemente. Bueno, en el interior del país empezaron ya. Posiblemente por jurisdicciones se incremente y se profundice luego del vencido. Con Roberto el año pasado decíamos que el virus tiene una dinámica particular de circulación, ¿no? Comienza por la Ciudad de Buenos Aires, después el AMBA, la provincia de Buenos Aires, y después va al interior. En este momento la cantidad de casos que hubo en Córdoba ayer, que superan los 5.000, o la cantidad de casos cercanos a 3.000 en la provincia de Santa Fe, claramente ponen de manifiesto que esta circulación ocurre con el descenso relativo y por ahora de los casos en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Esto es así. Otro de los temas que queríamos tocar tiene que ver con la trombosis, ¿no? Y algunas de las vacunas que estamos utilizando, un efecto adverso de la vacuna. Esto creo que es el comentario más frecuente de esta semana. Es decir, luego del arribo de la vacuna Sputnik en Argentina y del arribo de vacunas de AstraZeneca de Canadá, las personas tienen este miedo. Soy joven, o tengo una edad, o soy mujer, y entonces tengo probabilidades, si me vacuno, de tener trombosis. Esto lo vamos a charlar con Oscar, y también vamos a charlar con un invitado desde Chile que es muy importante. Correcto. Entonces, el tema que planteó recién Mariana, lo vamos